Bien, esta sesión lo único que vamos a ver va a ser nuestros primeros tres programas. Bueno, va a ser el mismo programa escrito en los tres lenguajes. Eh, no nos vamos a centrar todavía, prácticamente esta es la prueba para ver si tienen bien instalado lo que es los compiladores respectivos de cada uno. El programa que vamos a hacer es muy básico, casi todo curso de programación empieza con este programa. Es la bienvenida a cualquier curso de programación. No nos vamos a centrar tanto porque pues muchos de estos conceptos los vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar, pues vamos a hacer el de C++, que yo aquí ya lo tenía porque lo utilicé para probar el compilador. Y voy a ir indicando qué hace cada una de las líneas de código. Estoy utilizando Atom. Si notan que el color es diferente a la versión que tengan instalada, para aquellos que hayan instalado Atom, es porque pues yo simplemente lo personalicé para que quedara con estos colores que se me hacen un poco más cómodos a la vista, pero eso ya es de cada persona. Entonces, comenzando con el código. Así se ve un programa simple en C++. Este programa lo único que va a hacer es, cuando yo lo compile y ejecute, por ejemplo aquí en Atom, con todo lo que se instaló, yo presiono F5 y me aparece una terminal donde me da el resultado y lo único que hace es imprimir Hola Mundo. Vamos leyendo cada una de las líneas sin entrar tanto en detalles, simplemente para familiarizarnos con algunos términos que se utilizan. Primero que nada, déjenme ver dónde está. Aquí está. Si yo pongo dos diagonales, ven que se sombrea aquí. O si yo pongo una diagonal y un asterisco, también se sombrea. En general, esto que estoy haciendo es escribir un comentario sobre el código. Cuando escribimos un programa y lo corremos sobre el compilador, o como veremos en Octave cuando se ejecute, ya cuando entremos más en contexto qué es programación, veremos que lo único que hacemos es transcribir todo nuestro código al lenguaje máquina. Lo que para nosotros se hace legible, para la máquina no lo es y necesita pasar por un proceso para poder ejecutarse. Eso prácticamente es el proceso de compilación. No todos los lenguajes son compilados como en el caso de C++ o Java. Vamos a ver que con Octave no. Pero hay instrucciones, o bueno, que nos permiten que el compilador o el sistema que lo esté ejecutando ignore una serie de instrucciones, que son los comentarios. Para comentar un código, por ejemplo, en C++, y de hecho también en Java, lo único que hacemos es poner dos diagonales, harán un comentario, que yo aquí solo estoy poniendo letras para que vean que se continúa sombreando indicando que sigo con el comentario, pero cuando yo dé un interlineado, ya en automático termina el comentario. Ya a partir de ahí todo volverá a ser interpretado por el compilador. Entonces, el compilador va a leer esta parte que estoy subrayando, pero va a ignorar esta otra parte. A partir de toda esta parte hasta que yo dé un interlineado. Los lenguajes de programación ignoran los espacios, los interlineados, pero siempre hay que tener una buena estructura para que nuestro código sea legible y si cometemos algún error o alguien más tiene que leer nuestro código, lo puede entender fácilmente. Entonces, tenemos los comentarios que son por una línea o los comentarios que admiten múltiples líneas. Eso es cómo se hacen. Lo único que hacen ahora es iniciar con una diagonal y luego con un asterisco, y ya todo lo que escriban en adelante va a estar comentado. Por lo tanto, el compilador lo va a ignorar, a pesar de que den interlineados. ¿Hasta qué momento va a dejar de interpretarse como un comentario? Hasta que ustedes pongan ahora asterisco diagonal, que es lo que indica que se cierra justamente ese comentario. Por lo que ya ahora podemos saber cómo crear comentarios de múltiples líneas. Esto casi siempre nos sirve para describir lo que hace una función. Bien, regreso al código. En el código, la primera línea que tenemos
para nuestros programas básicos en C++ es esta que dice include menor que IOStream mayor que. Esta línea lo único que hace es agregar la librería IOStream. IOStream es el nombre de la librería, pero me preguntarán qué es una librería. Pues bien, a términos simples, antes de que lleguemos a ese tema, porque lo vamos a ver ya más adelante, más desarrollado, una librería simplemente es una colección de programas ya hechos en C, o sea, códigos ya hechos, que tiene por default una instalación, o a veces podemos descargar alguna otra librería que haga ciertas funciones y llamarla de esta manera. Las librerías que vienen por default en C++ se ponen de esa manera. Pero por ejemplo, si quisiera utilizar otra librería que no se considera estándar o que no tiene un proceso definido de esta manera, por ejemplo, una muy común es esta que se hace de esta manera. Vamos a tener, de hecho es aquí, esta sí, porque esta es la de C. Puedo traer librerías de C en C++, no se preocupen. Y ahorita esto ignórenlo, porque nada más estoy como ejemplificando. Las librerías ya las que nosotros hagamos o las que descarguemos, por lo regular se incluyen de esta manera. A veces no es H, es HPP, la extensión del archivo. En este caso sí es H porque es una librería de C. Así es como van a diferenciar un archivo de C y C++, que son de esta manera. Con PP pues significa plus plus, que es C++. Y sin la PP es nada más un archivo de cabecera de C. Pero bueno, regreso. De esta manera, si se dan cuenta, ahora estoy utilizando comillas. Como no es una librería estándar en C++, tengo que incluirla de esta manera. De hecho, para que yo pueda incluir librerías, vamos a ver más adelante que tienen que estar justo al lado de donde estamos instalando, desde donde vamos a compilar nuestro programa, o tenemos que poner toda la ruta a la carpeta de esa librería. Suena un poco complicado, pero ya cuando lleguemos al momento de librerías, pues lo vamos a ver. Afortunadamente aquí vamos de momento a utilizar solamente la librería estándar de C++ para la entrada. De hecho, su mismo nombre nos los está llamando, nos los está diciendo. Si yo pongo el significado de IOStream, vamos a ponerlo por si las dudas con un comentario que sea multilínea, por si tengo que hacer. La librería se llama IOStream. ¿Qué significa esto? Casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, el nombre nos dice qué es lo que hace, aunque de una forma abreviada. La I, por ejemplo, es de input. La O es de output. La entrada, salida. Y stream lo único que nos dice es que esto va a ser en tiempo real. Entonces, esta es la librería que se va a encargar. Como pueden ver, todo se me subrayó porque no he cerrado mi comentario multilínea. Ya lo cierro y ahora sí ya regreso a la normalidad. Esto es lo que nos dice que es la librería. Siempre hay que tratar de entender el nombre que tiene la librería para saber qué podemos hacer. Para trabajar en C++ y poder imprimir cosas sobre la terminal, necesitamos esta librería, pues es la que maneja la entrada, la salida y la salida de datos a partir de la terminal. Entonces, esto es lo que hace la primera línea. La siguiente línea, ¿qué hace? Esta, lo único que hace es que cuando nosotros lleguemos a cierto momento de definir secciones en un código, a veces la separa uno con nombres. ¿Para qué? Para que si nosotros damos una variable, cuando lleguemos a definir lo que es una variable, y tengamos otra variable con el mismo nombre, pero que hacen cosas diferentes, el usar espacios con diferentes nombres las va a identificar a cada una, de manera que no vamos a tener ninguna complicación. La primera regla una regla en general de programación es que los nombres deben ser exclusivos para cada función.
Veremos en C++ algo que se llama sobrecarga de métodos, que es prácticamente que dos funciones tengan el mismo nombre, pero hagan cosas diferentes. Y va a haber una forma de hacerlas entender que son diferentes sin necesidad de dividirlas en espacio, porque pertenecen al mismo espacio. Entonces, esta línea que dice using namespace std, entonces esta línea que dice using namespace std, lo único que está diciendo es, vas a usar el espacio de trabajo cuyo nombre es std. Nuevamente hay que aprender a leer qué significan las cosas. std lo único que quiere decir es estándar. O sea que estamos utilizando la parte estándar para la entrada y salida de datos. Hay otra parte de salida que se encarga de archivos y cosas así que vienen en otro espacio, pero utiliza ciertos nombres de variables. Y para que no haya confusión entre ellas, por ejemplo, la línea que dice cout, que vamos a ver ahorita, pertenece a std. Y si no lo especificáramos, podría haber una confusión al momento de llamar la librería iostream. Podría haber una confusión. Entonces, para evitar esa circunstancia, pues utilizamos std. O vamos a ver una alternativa un poco más adelante. Si se dan cuenta, prácticamente lo único que hay que hacer es entender bien inglés básico para saber lo que hacen muchos de los comandos cuando estamos programando. Tal vez ya la funcionalidad sea un poco más complicada, pero en sí, las propias palabras que se utilizan es lo que nos da lo que hace cada línea de código. Es la ventaja de los programas de los lenguajes de programación actuales. No tenemos que reducirnos tanto a trabajar en lenguaje máquina, que veremos en otra clase, ya cuando entremos formalmente a lo que es programación, la parte teórica, veremos esos detalles. Lo siguiente que hago, que es esto que está aquí, es el inicio de una función. A grandes rasgos, o bueno, de manera simplificada, una función no es otra cosa más que una colección de código que podemos llamar de manera regular a partir de un identificador que nosotros le damos. En este caso, ¿qué nos dice la primera línea? Pues bien, la parte que dice int, igual les digo, esto solo es de presentación, no es necesario que entren en detalle, pero es para que vayan entendiendo cómo funciona. La parte que dice int, lo único que nos va a decir es que va a devolver un valor entero. La función, cuando ejecute todo el código que nosotros le hayamos puesto, ese código que podemos llamar una y otra vez, cada vez que lo llamemos va a devolver un valor entero. Ahí vamos a ver que hay otros tipos de funciones. Uno que no devuelve nada, que es vacío. Uno que devuelve caracteres. Uno que devuelve arreglos de caracteres. O incluso algunos que devuelven solamente direcciones de memoria. Esta parte creo que se nos va a entender un poco más cuando entramos a programación orientada a objetos. La parte básica se va a entender, pero vamos a ver un poco más de su funcionalidad en programación orientada a objetos, donde para diferenciarlo, a pesar de que son lo mismo, se les conoce como métodos a las funciones. Pero bueno, regresando a esto, int nos indica que la función nos va a devolver un valor entero. Y la palabra main está reservada justamente para la función principal que va a ejecutar nuestro programa. Función que ejecuta nuestro programa. Si no tenemos esta función main, a pesar de que nosotros hagamos nuestro código, nunca lo vamos a poder ver en ejecución si no hemos creado esta función con este nombre. Nuestro código estará reservado ahí y podrá hacer cosas, pero si no tenemos una que lo esté llamando o una que sea nuestro centro de nuestro programa, la parte donde se ejecuta, pues nunca se va a poder. Entonces, main está estrictamente reservado. Hay palabras reservadas por los lenguajes de programación. Main es una de ellas. Ahorita veremos que cada lenguaje tiene su propia versión de main,
En el caso de Octave no vamos a tenernos que preocupar tanto porque ese lenguaje está más orientado a programar funciones que programar código del estilo que vamos a ver, que estamos viendo con C++ y con Java también va a pasar. Los paréntesis que tiene, lo único que nos dicen es que no va a recibir parámetros. Dentro de los paréntesis van parámetros. Van. Ahora estamos utilizando comentarios con una sola línea. Se me fue. Los paréntesis van parámetros de la función. Esto va acorde a lo que ustedes saben de matemáticas. Si ustedes, por ejemplo, tienen una función f de x igual a x cuadrada, por ejemplo, ustedes saben que evaluar la función en 2 se escribe de esta manera. ¿Por qué? Porque la función pedía un parámetro, pedía el parámetro x. Aquí va a pasar lo mismo, solo que en este caso de main no pide ningún parámetro. Formalmente lo que podemos pedir en main son argumentos que le vamos a pasar a nuestro programa por medio de la terminal. Podemos hacerlo. Se ponen como un arreglo de caracteres que se conocen como argumentos. Lo vamos a ver también más adelante. Pero en este caso, pues como no le vamos a enviar ningún dato por medio de la terminal cuando lo ejecutemos, pues entonces no es necesario que le pidamos parámetros. Por eso quedan los paréntesis vacíos. Siempre se ponen porque es la forma de diferenciar una función de una variable normal. Cuando lleguemos a variables vamos a ver qué es eso. Entonces, la siguiente línea lo único que hace es llamar código de la librería IOStream para imprimir la palabra hola mundo y un interlineado. De hecho, como pueden ver, dice cout, que se lee como, la salida de C. De esto es de C++. En C es diferente, en C se usa una instrucción que se llama print. Pero aquí es cout. Si yo no hubiera usado la línea de using namespace, aquí el compilador me hubiera dicho que tiene confusión al saber cuál cout está llamando. Entonces lo que yo tendría que hacer para evitar ese conflicto tendría que ser de esta manera: std cout, y tendría que escribir justamente lo mismo que tengo arriba. Hola mundo. Los dos signos de menor que solamente son para indicarle los parámetros que pide la función cout. Cuando se creó C++ pensaron que esa era la forma más eficiente para pasarle unos parámetros a esta función de impresión o a las funciones que se manejan en el sistema. Se indicaba de manera común, a diferencia de cómo se hacía en C, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de cómo era en C. En C era printf, y como pueden ver, aquí tendría que poner hola mundo, y este símbolo de porcentaje con una S, este símbolo de porcentaje con una S, lo que hacía es que estaba diciendo que iba a pedir un arreglo de caracteres o una frase, de momento así veámoslo de esta manera, que se tenía que pasar después aquí. En mi caso sería escribir hola mundo. Esto era la forma, otra vez, o algún nombre, por ejemplo, voy a poner mi nombre de esta manera. En C++ pues ya se facilitó con estos de aquí, porque yo lo único que tendría que hacer es aquí poner mi nombre y hacerlo así. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Esto es ilógico que yo aquí ponga un string, perdón por decir string, ya veremos que ese es un tipo de variable. Poner una palabra aquí y poner otra aquí, y por qué no mejor ponerle las dos aquí, y ya me hubiera ahorrado el conflicto. Lo que pasa es que esto tendría sentido si aquí hubiera puesto una variable y aquí también hubiera puesto una variable. Por eso es que se hace de esta manera, pero en este caso solo estoy haciendo ejemplificación, y ya cuando lleguemos a esta parte pues ya vamos a mostrar en detalle cómo se hace.
Esto que está aquí lo comento, pero esto es como se hacía en C. En C++ tenemos este otro comando de cout que nos es de mucha utilidad. Igual mejor, en lugar de borrarlo, mejor lo voy a comentar. Recuerden, todo lo comentado lo va a ignorar el compilador. Y borro lo que quiero. Eso no me interesaba, esa palabra. Entonces, esta línea lo único que hace, de manera simple, imprime en terminal el mensaje. No sé por qué estoy utilizando comentarios de una sola línea si escribo más líneas. Hola, mundo. Sin las comillas, hay que aclarar. No pone las comillas. Las comillas son solo para identificar que adentro hay un mensaje. Para decirle al compilador, esto es un mensaje. Por último, la línea return. Recuerdan que yo les dije que la función debería regresar un valor entero porque usé la palabra int. Pues cuando no sea vacía, que veremos más adelante, siempre hay que devolver algo. Desde un inicio, al definir la función main, le estamos diciendo que vamos a retornar algo. Para nuestro caso vamos a retornar 0. En dado caso de que fallara el programa o algo así, retornaría otro valor. Pero si nuestro programa se ejecutó correctamente, pues retorna 0. No lo va a imprimir ni nada. Nosotros ya después tendríamos que manipular ese valor 0 o 1. También lo vamos a ver cuando veamos funciones. Devuelve el valor 0. O bueno, 0. Les digo, no hay que entrar ahorita tanto en detalle porque vamos a ver cada instrucción en el momento. Solo es para irnos familiarizando con lo que hace C. C++. Y por último, como cada función se abre con una llave, tiene que cerrarse con la llave respectiva. Estos son a veces y el que cada línea de código acabe con un punto y coma son los errores más comunes que se tienen al olvidarse colocar alguno de estos. Por ejemplo, si yo ejecuto este programa, lo voy a ejecutar con F5. Listo, lo ejecutó con F5. Me aparece Hola Mundo. Si yo, por ejemplo, olvido poner el punto y coma, apreté F1. F5, como pueden ver, me marca los errores que son. Hay que aprender a leer estos errores. Y de hecho aquí se cerró el error que debía de marcar, perdonen. Era el error de arriba el que decía que yo estaba olvidando algo. Pero hay que aprender a leerlos porque siempre nos dicen en qué línea nos estamos equivocando. Ahora sí. Miren, aquí está. Genial, se cerró otra vez. Este tal vez luego es el único conflicto que uno tiene con Atom, que no da tiempo suficiente para ver el error. De hecho sí lo da si yo hubiera dado clic, pero se me pasó. Y justamente también, si tienen ese problema, si se dan cuenta, yo me voy a ir a la terminal. cd documentos, cd prog, ls, cd text. En esta carpeta yo tengo mis programas. Aquí está el archivo que justamente donde está el código. Todavía no les he dicho cómo guardarlo, pero es este que se llama hola.cpp. Para compilar desde la terminal, lo que yo tendría que hacer es escribir g++, el archivo de entrada que quiero compilar, hola.cpp. Si yo hiciera esto, no va a ser, bueno, me va a marcar aquí ya el error. Como pueden ver, ahora sí, aquí lo puedo ver y era el mismo que me marca en Atom, no debería de cambiar. Me dice, estoy esperando un punto y coma justo antes de donde cierras la llave. ¿Qué línea es? Línea 21. Voy a la línea 21, aquí está la llave que cerraba y aquí me dice que esperaba un punto y coma antes. Guardo mi programa. Yo lo guardo con la configuración, con las teclas control S. Si no, aquí está, File y Save. Lo guardo, me regreso a la terminal, compilo y ya está. Pero hay un problema.
me generó un archivo a.out, que lo único que hace es el archivo por default para ejecutar un programa, a.out. Así es como se ejecutan en Linux. En Windows, lo único que tendrían que hacer para ejecutarlo desde el símbolo de sistema o desde la consola es escribir nada más el nombre. En ese momento les debe de aparecer un archivo a.exe. Y así se ejecuta. Siempre tienen que ir a la carpeta donde está su programa y desde ahí ejecutarlo. Aquí no tiene sentido porque pues en Linux no hay ese tipo de archivos. Pero ¿qué pasa si yo quiero darle un nombre en particular a mi archivo de salida, a mi resultado? Como en el caso que podemos ver aquí, que hay un archivo hola, que justamente es el que me genera Atom. Pues yo tendría que poner "-o" y vamos a ponerle hola 2. Ya sin la extensión .out, porque yo ya sé que es un archivo de salida. Si yo me fijo en los archivos que hay en la carpeta, ya me aparece un archivo hola 2. ¿Y cómo lo ejecuto aquí en Linux? /hola 2. Y ya sale el resultado. En Windows tendría que ser hola 2.exe. Aquí me marca un error porque pues no estoy en Windows. Entonces ya tenemos el archivo, el primer programa que vamos a hacer en C++. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este mismo programa, pero en Java. En Java es algo diferente, porque Java utiliza mucho lo que es la programación orientada a objetos. Si yo creo nuevo archivo... se me olvidaba. Para guardar su código, su archivo de código en C++, le voy a dar aquí guardar como para que me aparezca. Tiene que llevar el nombre que ustedes quieran de su archivo, pero siempre asegúrense de que recuerden bien ese nombre, que sea exclusivo para este archivo. La extensión que le deben de poner es cpp. Si ustedes le ponen .c, estarán hablando de un archivo de C. Si le ponen cpp, estarán hablando de un archivo de C++ y que podrá ser compilado por G++. Los archivos de C también pueden ser compilados por G++, pero a la inversa no. Los archivos de C++ no pueden ser compilados en el compilador de C. Ya una vez que lo guarden, aquí yo ya tenía guardado, ya pueden compilar normalmente. Ahora vamos con Java. Primero que nada, lo voy a guardar. Vamos a ponerle... Aquí en Java, vamos a ver que a cada archivo le debe de corresponder una clase. Ahorita vamos a ver qué es una clase. Y el nombre que yo le ponga al archivo debe de ser ese mismo nombre de la clase. En este caso le voy a llamar hola.java. Ya creé mi primer archivo para trabajar en Java. Aquí no tengo que incluir una librería para poder manejar la entrada y salida de datos por terminal. Esa es la ventaja de Java. Pero sí existe, solo que ya por default Java ya la llama. Sea cual sea el programa que hagamos, Java ya la llama. Si no fuera ese el caso, yo lo que tendría que escribir es import java.lang .system. Es la que maneja el sistema. Lo que me dice es que me traiga la librería system de la carpeta Java /lang, de donde está instalado Java. Hay una carpeta que se llama Java y hay una carpeta que se llama lang, donde están instaladas las librerías de Java. Y ahí está el archivo system. Si yo quisiera traerme todas las librerías de la carpeta lang, solo tendría que poner un asterisco y ya me las traería. Aquí igual, acaba con punto y coma desde las librerías. A diferencia de C que no llevaban punto y coma al final, aquí sí ya las lleva Java desde aquí. Pero les digo, esta librería no hay que utilizarla, no hay que mandarla a llamar, porque Java por default ya lo hace. ¿Cómo iniciamos nuestro primer programa en Java? Public, cualquiera puede ejecutarlo. Class, vamos a crear una clase. Después, cuando entremos a programación orientada a objetos, veremos qué es una clase. Pero igual que las funciones, son colecciones de código que nos definen una entidad para nosotros. O sea, puede ser definir una persona, puede definir cualquier objeto de la vida real, se abstrae con una clase. Solo entiéndanlo de esta manera. Igual les digo, lo vamos a ver más a detalle. Solo aquí es como ejemplo. Pero todo programa en Java siempre inicia con esta instrucción.
bueno, después de lo que se llama el encabezado, que es donde van las configuraciones o la inclusión de librerías. En el caso de C, nuestro encabezado sería antes de la función main. En el caso de Java es antes de la palabra public. Realmente nuestro programa va a comenzar aquí, a partir de aquí, de public class, el nombre que nosotros le dimos al archivo, hola. Y ya llevamos una llave para definir dónde va toda nuestra clase, todo nuestro código. Aquí, si se dan cuenta, es el mismo nombre del archivo, tanto mayúsculas como minúsculas. Y a diferencia de una función, como la de C, la de main, no lleva paréntesis. No los lleva. Las clases no llevan paréntesis. Es lo que los diferencia de las funciones, a pesar de que también son colecciones de código. Entonces, voy a crear mi análogo para la versión de la función main de C para Java. Public, nuevamente, static void main. De hecho, miren, el propio Atom ya la tenía registrada, se me olvidaba. Public es que cualquiera puede acceder a esta función. La función main siempre debe de ser pública. Veremos también más adelante esto que quiere decir. Static quiere decir que esta función siempre va a estar guardada en memoria para que yo la pueda ejecutar en cualquier momento sin necesidad de estar creando objetos. Nuevamente lo vamos a ver cuando entremos a programación orientada a objetos. Pero quiere decir que esta función se está guardando siempre en memoria. No todas las funciones se guardan en memoria si no tienen la instrucción static. Algo similar pasa con C, perdón, solo que aquí no es requerido para la función main. En el caso de Java sí, como es la función que va a estar ejecutando todo nuestro programa, siempre requiere que se esté llamando, siempre quiere que se esté almacenando en la memoria para que la máquina virtual de Java, que es la máquina que nos permite ejecutar programas en Java, recuerdan que les dije que instalaran algo que se llamaba JRE, o que lo bajaron Java, no el JDK, sino uno que se llama JRE, que lo bajaron tal cual buscando en Google Java. Pues esa es la máquina virtual de Java, un programa que permite ejecutar los programas en Java en cualquier sistema operativo, pues requiere que la función main siempre esté almacenada en memoria. Void, esta es la palabra análoga a int en el caso de C++, solo que en Java no es requerido que yo retorne algún valor. Simplemente puedo dejar ese valor de regreso vacío, no devolver nada. Eso se hace con la instrucción void, que quiere decir justamente vacío. Main, palabra reservada para decir que esta es la función que ejecuta todo el código. Y esto que está aquí es lo mismo que pasa en C++, que les dije que podemos pedir parámetros al momento de nosotros ejecutar nuestro programa. En C++ como no requerimos nada al momento de ejecutarlo, pues no le pusimos ese valor. En Java, a pesar de que no pidamos nada, siempre se pone este arreglo. Siempre. Siempre hay que estarlo pidiendo. Aunque nosotros no ingresemos nada, siempre se pide. Entonces es una regla que tenemos con Java. Como es una función, abrimos con llaves y cerramos con su respectiva llave. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Pues vamos a imprimir lo mismo. Vamos a llamar al sistema, la salida del sistema, y queremos que imprima hola mundo. Recuerdan que les dije que había una librería por default que cualquier programa de Java llamaba. Pues aquí está la clase que ocupamos, el código que ocupamos de esa librería. Queremos un subcódigo o una función que se llama out. No, aquí no es una función, perdonen. Aquí sí es otra vez otra colección de código que se llama out. Otra sublibrería, así está mejor dicho, una sublibrería ya de salida. Y queremos que haga una impresión y que al acabar la impresión haga un interlineado. Si yo no le pusiera esto, no daría un interlineado al momento de acabar de imprimir. Eso es equivalente a este código que nosotros tenemos que agregar manualmente en C++. En Java ya hay una función que lo hace. Solo ponemos, en lugar de print, ponemos print ln de interlineado. Y como es una función, si se dan cuenta,
Aquí yo estoy llamando, esta ya es una función, le tengo que pasar un parámetro. Recuerden, esto es equivalente a hacer f de 2. Aquí miren, los comentarios también son igual que en C. Slash, slash. Perdón, diagonal, diagonal. F de 2, aquí yo estoy haciendo, pues, print ln y lo estoy evaluando en hola mundo. O sea, eso es el análogo a lo que saben de matemáticas. Aquí pasa lo mismo. Yo le estoy pidiendo que me imprima hola mundo. Haga lo que haga, yo le estoy pasando ese parámetro a la función. Y ya acabaríamos la versión del hola mundo en Java. Lo guardo. Ya había creado mi archivo. Recuerden que se tiene que llamar igual que la clase, con la extensión .java. Me voy a la terminal. Aquí ya lo tengo. Aquí está. Hola.java. Y entonces yo lo voy a compilar. ¿Cómo compilo en Java? La instrucción es javac hola.java. Esperamos que compile. Y miren, a diferencia de C, donde tenía que indicarle el archivo de salida, el nombre que yo quería para el archivo de salida, o generarme uno automático, aquí me genera uno con el mismo nombre que yo le di al archivo .java, pero ahora con .class. Recuerden que les dije que en Java siempre se manejaba por clases. Veremos en programación, otra vez, veremos en programación orientada a objetos que es una clase. Pero aquí Java ya me lo generó y casi me está diciendo, esto es una clase. Ya está compilado y ya lo puede ejecutar la máquina virtual de Java. ¿Cómo lo ejecuto? En C++ ejecutábamos los programas de esta manera o de esta manera, según estuviéramos en Windows o en Linux. En Java hay que llamar directamente a la máquina virtual de Java, que es con Java, hola, sin la extensión .class. Esta letra que dice Java lo que va a hacer, va a buscar en todos los archivos que tengan extensión .class. Va a buscar en el que tenga la función main, esta que creamos aquí. Ya cuando la haya encontrado, lo va a ejecutar. Hola mundo. Y ya habremos impreso nuestro primer código en Java. Octave. Octave es el más simple de los tres, porque este no es compilado. ¿Qué quiero decir que no sea compilado? No tengo que hacer el proceso que hice con Java y con C, porque si se dan cuenta, Octave en su entorno de ejecución, en automático, nos da una terminal propia para nosotros simplemente usarlo como una supercalculadora si lo queremos ver así. Yo ya puedo escribir instrucciones y me da la respuesta inmediata. Estos lenguajes se caracterizan en ser más lentos. Su característica es que son más lentos a diferencia de los compilados, porque tienen que leer las instrucciones y ir ejecutando el código a la vez. Entonces eso ya gasta más tiempo. En cambio, el proceso de compilación lo que hace es hacer una traducción de un lenguaje que nosotros entendemos a un lenguaje que entiende la máquina, el procesador. Y los procesos, pues como ya está en su propio lenguaje, se ahorra el proceso de traducción y da resultados más rápidos. Es la ventaja de los lenguajes compilados. Pero Octave, como tiene la facilidad de que se puede trabajar cosas de álgebra lineal o cosas en matemáticas en general como solución de sistemas de ecuaciones, pues a veces resulta más cómodo estar escribiendo de esta manera. También podemos escribir código en archivos. Si ven aquí en mi entorno de ejecución de Octave, que es el que se llamaba GUI, a la izquierda lo que tengo, ustedes disculpen el ruido, tengo las carpetas donde estoy. Yo estoy en mi carpeta raíz de mi instalación. Yo me voy a ir a documentos. Ustedes disculpen, aquí abrí una cosa que no debieron de ver. Prog. Me voy aquí a text, que es donde estaban mis programas. Y ya cualquier cosa que yo trabaje aquí en el GUI se va a guardar aquí en esta carpeta a la que fui. Abajo, en las pestañas que están debajo de la, perdón por ser redundante, de las pestañas que están debajo de la consola, hay una que dice editor. Aquí es donde podemos escribir nuestro código de Octave si queremos guardarlo. Por ejemplo, yo escribí la instrucción 5+5. ¿Y cómo lo guardaría? Pues le doy File, Save, igual es con Control S, igual que en Atom, Save,
Y yo lo guardaría, por ejemplo, con hola.m. La extensión que utilizan los archivos de Octave es .m. ¿Cómo mandaría yo llamar ese archivo en mi consola de Octave? Pues yo solo escribiría hola y ejecuta todas las líneas que yo tenga aquí, pero solo da una respuesta, que es la última línea que está escrita, salvo que yo le indique de alguna manera, que vamos a ver más adelante con funciones, cómo es que se hace eso. 2 más 3, 1 más 5. No hay necesidad de dar este espacio, pero yo siempre se lo doy para que se entienda mejor el código. Lo guardo con control S, me regreso a mi consola de comandos y yo vuelvo a escribir hola. Miren, de hecho ya cambió Octave. En versiones anteriores, aquí se va a notar que casi no hago cosas que involucren a Octave. Lo conozco por meramente aplicaciones de álgebra lineal, pero no es mi favorito. Mi favorito es otro que se llama Julia, que es similar, pero es compilado. Justamente es la razón por la que prefiero. Pero este es uno que se parece más a los utilizados en la industria, que son R o MATLAB. Son los más utilizados en la industria, por eso es que les estoy enseñando este. Hola me imprimió las 3 líneas que yo le escribí en el editor. ¿Cómo imprimo el mismo mensaje que tenía en el caso de C++ y Java? Hola mundo. No necesitan poner los puntos y coma, pero cuando ustedes los ponen, lo siguiente del punto y coma ya no es impreso. Entonces escribo hola y aquí me va a marcar, déjenme ver, print, perdonen, la costumbre es que es con S, es printf. Ustedes disculpen, la instrucción de Octave para la salida no era print, por eso me puse a leer todo el mensaje que marcaba de error. Aquí miren, por eso les digo que es importante aprender a leer estos errores, porque miren, print.m nos dice que no es válido. Es un archivo binario que no es válido, sin quitando la palabra binario. Quiere decir que no hay un archivo de Octave que tenga la instrucción tal cual como print, sino que el correcto era print con una F al final, como en el caso de C. En Octave no es necesario que yo ponga punto y coma. Yo puedo dejarlo sin punto y coma, y de todos modos va a dejar el resultado. Si se dan cuenta, aquí no da el interlineado. Inmediatamente comienza a escribir después del hola mundo, que era el equivalente al ln y al ln de Java, y a las comillas, déjenme mostrarles, es equivalente a este ln y a este diagonal n que tenemos en C++. Es el análogo para Octave, va a ser parecido al de C++, que es diagonal invertida n. Lo guardo, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí ya se dieron cuenta, ya me dio el interlineado al final. Entonces ya tenemos nuestros primeros programas. El más simple, el programa que se considera de presentación en cualquier curso de programación. Octave es una calculadora enorme de mucho potencial que les va a ser muy útil. Trasladar un lenguaje de este a los que se utilizan en industria, como les dije, R o MATLAB o Python incluso, no es tan complicado. Las instrucciones de Java, si ustedes quisieran en algún momento especializarse en programación móvil, pues ustedes saben que para Android Java es lo básico, y C++ es un lenguaje muy específico. C++ siempre está reservado para cuando tratamos de hacer cosas que su rendimiento sea el mayor, el más óptimo. ¿Por qué? Porque C++ nos permite irnos hasta niveles de programación muy avanzados, que son con niveles
específicos para procesadores o nivel ensamblador. O sea, podemos combinar con ese lenguaje y nos da pues unos mejores resultados. Pero por consiguiente el precio que hay que pagar para llegar a esos niveles de optimización pues es bastante elevado porque se requiere un conocimiento más amplio. A nosotros nos va a servir para poder explicar bien lo que es almacenar datos en memoria, o mejor dicho, lo que es programar en sí, subiendo y bajando datos a la memoria RAM, o memoria para abreviar, de la computadora. Eso realmente es la esencia de programar, subir y bajar datos de esa manera. Si nosotros entendemos que eso se puede hacer y cómo se hace de manera ordenada, que es lo que nos va a permitir C++ entenderlo, pues no va a haber ningún conflicto. El mejor programa, el lenguaje de programación para haberlo entendido sería ensamblador, pero ese es muy complicado y depende de cada procesador, o tendría que existir una máquina, de hecho sí las existe, sino tendríamos que tener más bien una máquina virtual que nos permita a todos simular un equipo idéntico y que podamos programar. Pero las instrucciones de ahí y el orden de programar en ensamblador es más complicado que estos lenguajes, donde si se dan cuenta, las instrucciones, cada línea es una instrucción, se parecen más a nuestros lenguajes actuales. El inglés de entrada, porque pues bueno, se considera el lenguaje universal actualmente. Si hubiera, no sé, si la programación hubiera comenzado en el siglo XV, esto hubiera sido en latín, pero pues surgió después de que Ada, no recuerdo el nombre, el apellido de esta señora, perdón, se me olvidó su apellido, que es Ada, pero no recuerdo su apellido. Es la primera programadora conocida, y no como mujer, sino la primera programadora en todo el mundo. Aquella que le dijo a una máquina de vapor, a una máquina de tarjetas perforadas, cómo hacer una cosa. Le creó un programa. Ella es la primera programadora que existía en el mundo. Entonces, solo que no recuerdo su apellido. Voy a poner el dato después. Pero entonces hasta aquí espero que no tengan ningún problema con su primer programa. Traten de hacerlo ustedes, no solo copiarlo. Traten de ver las instrucciones y escribirlas ustedes para que se les vaya quedando en la memoria, porque son las más básicas que vamos a utilizar. Bueno, entonces en la siguiente clase ya lo que vamos a ver ya va a ser entrar un poco más a la teoría de programación, que lo que vamos a necesitar entender es qué es un algoritmo, qué es un diagrama de flujo, y mejor aún, ahora sí qué significa programar. Entonces, pues, dudas ya saben que me las pueden preguntar por Hangout o por mi correo o por la misma plataforma de Classroom.